Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Contraste, el programa del Consejo de Bogotá que busca acercar los temas del Distrito Capital a todos los ciudadanos. Un espacio para el debate, para el análisis, para reflexión de esos asuntos que nos afectan, que nos interesan y que debemos conocer, como lo que plantean los nuevos concejales de la ciudad de Bogotá que acaban de asumir sus curules hace pocos días. ¿Cuáles son sus iniciativas, sus retos, sus desafíos? Los vamos a conocer en este contraste al que hemos invitado a esos nuevos concejales, esas caras nuevas que se estrenan en el Cabildo Distrital. Iniciamos con la doctora Gloria Estela Díaz, concejal por el Movimiento Política Mira. Ella es abogada de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho de Familia de la Pontificia Universidad Javeriana, ex senadora de la República, ex miembro de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente. Allí en el Congreso integró, entre otras, la Comisión Séptima Constitucional, como decimos, y la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Concejal Gloria Estela Díaz, bienvenida a Contraste. Muy buenas noches, Erika, un saludo muy especial para ti, para Marina, para Jorge, para todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación y muy complacida de estar en este programa. También nos acompaña dentro de nuestro grupo de panelistas esta noche en Contraste el doctor Jorge Eduardo Torres, concejal por la Alianza Verde, que ha venido con su zanahoria. Él es filósofo de la Universidad de Santo Tomás, ha trabajado en Corpo Visionarios y fue coordinador del Movimiento Político Visionarios del exalcalde Antanas Mockus en 2007. Fue el coordinador general, de hecho, de la campaña presidencial del señor Mockus y por eso lo vemos ahí, luciendo ese símbolo que se convirtió en un emblema en un momento en nuestra ciudad, en Bogotá, concejal. Bueno, muy buenas noches, Erika, mis compañeras concejalas y a todos los ciudadanos y ciudadanas que hoy nos acompañan en este programa del Consejo Bogotá, Contraste. Muchas gracias por la invitación. ¿Zanahoria o garrote? Zanahoria 100%. Con pedagogía podemos lograr muchas cosas y sobre todo con pedagogía podemos lograr transformar el chip de la gente para que cambie su actitud frente a la ciudad, cambie su forma de cómo se relaciona con los otros ciudadanos y sobre todo cambie la forma en que pueden vivir y ejercer sus derechos. De eso vamos a hablar más adelante y también nos acompaña la doctora Luz Marina Gordillo, concejal por el Partido Liberal, psicóloga, especialista en gestión para el desarrollo humano en la organización de la Universidad de La Sabana, especialista también en opinión pública y marketing político de la Pontificia Universidad Javeriana. Concejal Gordillo, bienvenida a Contraste. Muy buenas noches, Erika, a todos mis compañeros, a todos los televidentes, muy buenas noches y muchísimas gracias, Erika, por invitarme a tu programa. Me encanta ver que las mujeres siguen llegando al Consejo de la Ciudad de Bogotá. Claro que sí, hacemos parte de la renovación de las nuevas mujeres en el Consejo. Pues bienvenidas y bienvenidos todos, por supuesto. Muchas gracias. Concejal, Bogotá lo hemos visto a través de los medios de comunicación, también en este mismo espacio estrena administración, la del señor Enrique Peñalosa y por supuesto también Consejo, 45 integrantes del Cabildo Distrital y como hemos precisado, 23 caras nuevas, también algunos movimientos que están llegando por primera vez como el Centro Democrático al Cabildo Distrital. Estamos conociendo justamente cuáles son las opiniones, las valoraciones de estos nuevos concejales, porque sentimos, y quizás es lo primero que queremos preguntarle a nuestros invitados, que se respiran nuevos aires. Concejal Gloria Estela, en el Consejo de Bogotá, como mayor compromiso, como mayor decisión de trabajar por la ciudad, rodeando a Enrique Peñalosa, que es el alcalde al que han elegido los ciudadanos en Bogotá para trabajar en beneficio de todos los habitantes de la capital del país, como él mismo lo dijo en algún momento. Así es, Erika, yo siento que en este momento lo que la ciudadanía está esperando del nuevo Cabildo Distrital es optimismo, es esperanza, es un consejo renovado que no solamente llegue renovado porque hay otras caras en el factor político, sino también gente que le quiere aportar a la ciudad. Durante la campaña, lo hemos dicho en muchos escenarios, nosotros vimos en la gente resistencia hacia los políticos, indignación, rechazo, animadversión, hay pesimismo, hay una polarización que tenemos que romper. Yo creo que este tiene que ser un consejo que se acerque a la ciudadanía, un consejo que se legitime en su forma de trabajar, en su forma de hacer control político, en la forma de hacer las cosas de manera transparente, pero sobre todo, un consejo que tenga participación directa con la ciudadanía, que los ciudadanos vuelvan a creer en la corporación, lleguen al consejo y que los que están representando a los ciudadanos en el Consejo de Bogotá se conviertan en lo que tienen que ser, esos voceros, esos representantes de las necesidades, de las problemáticas más sentidas y encontrar soluciones. Y creo que en esto vamos a tener mucha coincidencia con el alcalde Peñalosa porque venimos de una ciudad que tiene problemas muy grandes en el tema de seguridad, en el tema de movilidad,
en el tema de infancia, adolescencia, en el tema de colegios, el matoneo, el microtráfico. Son muchos los problemas que tiene la ciudad, pero no podríamos llegar con algo de escepticismo y con una mentalidad negativa queriendo hacer ver que la ciudad no puede avanzar. Por el contrario, yo creo que es más la gente buena que hay en Bogotá que la gente mala, y los buenos vamos entre todos a construir una ciudad que no se va a arreglar en 4 años. Claro. También tenemos que ser realistas, hablarle a los bogotanos como son, pero sí un consejo que tiene muchas ganas de hacer las cosas de manera diferente para volver a la ciudad en vía de desarrollo como polo que es. ¿Cómo articular esfuerzos entonces entre la administración distrital y el Consejo, que ha tenido problemas y, para ser franco, un cortocircuito, un distanciamiento, por lo menos en la última administración? Sí, infortunadamente lo que uno ve es que hubo un divorcio entre la administración distrital y el Consejo de Bogotá, pero un divorcio que tenía también unos problemas de fondo, unos problemas de corrupción, unos problemas de clientelismo, de burocracia, que no dejan que la ciudad avance y que se trabaje abiertamente por el bienestar de todos los ciudadanos. Yo creo que hay que empezar con unas nuevas prácticas políticas, impregnarle al Consejo transparencia, honestidad, valor, principio, responsabilidad a la hora de tomar decisiones, porque a veces esas diferencias políticas no perjudican a nadie más que al ciudadano de a pie, que es el que simplemente es un espectador de ver que porque hay esas diferencias políticas no puede salir la ciudad adelante o los proyectos de interés de la ciudad. La ciudad merece salir adelante, y justamente desde aquí, desde Contraste, estamos presentando la opinión de los nuevos concejales de la ciudad de Bogotá, que vienen con un espíritu y con una dinámica distinta. ¿Cómo recuperar la confianza de los ciudadanos en la ciudad como tal, en sus instituciones, en la alcaldía, pero sobre todo en el Consejo? Es lo que vamos a ver con nuestros invitados después de esta primera pausa aquí en Contraste, el espacio del Consejo de Bogotá. Volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este Contraste, el programa del Consejo de Bogotá, en el que estamos conociendo las opiniones de los nuevos integrantes del Cabildo Distrital. También queremos conocer las suyas, las de nuestros televidentes. Hágalo a través de las redes sociales en @contrastebogotá, @consejo de Bogotá. Y habíamos dejado planteado, señores concejales, una inquietud sobre la mesa, sobre el tapete: cómo recuperar la confianza de esos ciudadanos que nos ven a esta hora aquí en Contraste, en las instituciones, pero sobre todo en la ciudad. ¿Usted qué plantearía, concejal Jorge Eduardo Torres? Bueno, lo primero es que el Consejo de Bogotá tiene que volverse un consejo sanador, un consejo que le vuelva a decir a la ciudadanía que los recursos públicos son recursos sagrados, porque cada peso que los contribuyentes pagan a través de los impuestos debe ser utilizado de manera eficiente, para que no vuelvan a suceder dos cosas que lamentablemente han sucedido en estos últimos gobiernos. Lo primero, corrupción, y lo segundo, ineficiencia administrativa. Estos dos males han hecho que los impuestos que pagan los ciudadanos se hayan perdido, se hayan dilapidado, se hayan escapado de ver obras concretas, de ver resultados de transformación, que es lo que obviamente los ciudadanos quieren. Entonces, para lograr recuperar la confianza en las instituciones, necesitamos que el Consejo y el gobierno distrital vuelvan a ser zanahorios en sus prácticas, en sus dinámicas, para que la gente reconozca unas nuevas instituciones, unos nuevos políticos que dignifiquen la forma de hacer este ejercicio y sobre todo le permitan a los ciudadanos sentir que sus representantes realmente están en un diálogo abierto y real con ellos, ¿cierto? Lamentablemente en las encuestas hay un dato que es bastante curioso, y es que cuando se le pregunta a la gente si se acuerdan por el concejal que votaron, solo el 1% de la gente sabe por quién votó y si esa persona realmente llegó a la curul, ¿cierto? El 1%, estamos hablando de 50.000 personas. El resto de personas o solo recuerda el nombre y no sabe si efectivamente lo eligió o simplemente se le olvidó, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Necesitamos que haya nuevamente esa conexión
para que los ciudadanos sientan que aquí hay una voz de ellos representada y que esa voz está defendiendo unos intereses y unos derechos que los ciudadanos tienen por el mandato constitucional. Concejal Luz Marina Gordillo, ¿cómo recuperar esa confianza? ¿Qué hacer para que los ciudadanos crean nuevamente en el Consejo de Bogotá? Erika, cuando uno recorre las 19 localidades de Bogotá en campaña, el escuchar de la gente, todo el oír de la gente es una inconformidad tenaz con el Consejo y con la política. Nosotros tenemos que recuperar esto y sobre todo estos 4 años que fueron tan difíciles y que la ciudadanía tenía una expectativa en esta alcaldía nueva y no se logró, lo contrario. Entonces yo creo que la elección del doctor Peñalosa, llegar al alcalde de Bogotá, trae mucha confianza a Bogotá. Los concejales tenemos confianza en él, vamos a apoyarlo en todo lo que signifique para la ciudad, ganancia para la ciudad. La concejal Gordillo ha planteado algo que es muy importante y que nos acerca a cómo se están articulando, cómo se están definiendo esas coaliciones y esas alianzas en el Consejo de Bogotá, porque si bien es cierto que el alcalde Enrique Peñalosa tiene garantizada la mayoría del respaldo de los distintos partidos políticos, de las distintas bancadas, hay que adelantar un control político. Concejal Gloria Estela Díaz, usted que pasó por el Congreso lo sabe, porque al fin y al cabo eso enriquece cualquier discusión. Sí, indiscutiblemente el unanimismo no se puede dar en ninguna corporación pública porque eso le hace daño a la democracia, le hace daño a la corporación y por supuesto le hace daño a la ciudad y a los ciudadanos. Todos fuimos testigos de ese apoyo que le brindó el exalcalde de Bogotá, Antares Mocus, que además fue definitivo, concejal Torres, fue la patadita de la buena suerte, el empujoncito Así es. al entonces candidato de equipo por Bogotá, Enrique Peñalosa. Pero usted, ¿qué posición tiene en torno a este tema? ¿Respaldo total o habrá cuestionamientos en el escenario que se dé? Pues mira, yo creo que la ciudad sin lugar a duda merece que volvamos a unirnos, ¿cierto? Tenemos, como lo planteaba Antanas hace algunos años, aprender a vivir en una ciudad en la que todos estemos del mismo lado. Y eso implica que le ayudemos al alcalde a impulsar las buenas iniciativas que tiene para la Bogotá, que él le planteó a los ciudadanos en campaña. Y pues hay un programa de gobierno que a nosotros como concejales tenemos 2 tareas. La primera es que eso que le prometió a los ciudadanos se cumpla, ¿cierto? Muchas veces hemos visto que los políticos prometen y prometen cosas y lamentablemente no se llevan a cabo. Entonces a nosotros como concejales nos toca verificar que todo lo que prometió Enrique Peñalosa en la campaña se cumpla. Lo segundo es que nosotros tenemos una tarea de ayudarle al alcalde a que construya sobre lo construido, ¿cierto? Aquí pues la izquierda en estos 12 años que ha tenido de gobierno pues ha impulsado iniciativas muy interesantes, sobre todo en materia de políticas sociales, ¿cierto? En términos de seguridad alimentaria, atención a primera infancia, en términos de educación, en fin. Entonces, hay unas cosas que hay que cuidar, ¿cierto? El gran problema de la izquierda fue que quiso hacer borrón y cuenta nueva. Decir, no, eso era de Antanas, eso era de Peñalosa, quitemos, cambiemos gente, cambiemos programas, cambiemos nombres. Y comencemos desde cero. Claro. El famoso complejo de Adán, ¿cierto? Que todos se creen que son los primeros que llegan a gobernar. Esperamos que Enrique Peñalosa, que ya fue gobernante, no venga con complejo de Adán, porque Bogotá necesita profundizar esos logros que ya traía en las administraciones de lo que se llamó la Ciudad de Oro, la época dorada de Bogotá, que fue el primer periodo de Antanas, la primera administración de Enrique Peñalosa y la segunda de Mocus. En ese periodo se lograron forjar una serie de políticas muy valiosas que hay que reforzar, que hay que volver a potenciar, que hay que volver a traer como política pública. Pero también tenemos que cuidar esas políticas que dejaron muy bien sentados los gobiernos de izquierda en la ciudad. En ese sentido, concejal Luz Marina Gordillo, y recogiendo esa preocupación que usted nos expresaba hace un momento, ¿cómo trabajar de la mano con las comunidades? Porque ustedes han recorrido las distintas localidades y todos los barrios de la ciudad de Bogotá, conocen a fondo las distintas problemáticas, pero muchas veces cuando los candidatos llegan al ejercicio de esos cargos, se olvidan de esas comunidades que luego dicen: aquí vienen los próximos 4 años nuevamente a hacer campaña y a endulzarnos el oído, y quizá por eso tanta resistencia, tantas reticencias de los votantes. ¿Cómo incorporarlos también para que se sientan verdaderamente representados? Yo consideraría, Erika, que hay que salir. No solo el Consejo de Bogotá tiene que estar ahí metido en el recinto, sino hay que salir a las localidades, a trabajar para que de primera mano escuchen el clamor de la gente.
La gente está muy disgustada. Ver uno cómo los niños de 8 y 9 años comienzan la inhalación de pegantes, inhalando pegantes que entran en una área de clase donde hay 40 alumnos. Yo no sé si escucharon los últimos reportes hace más o menos 2 meses, lo que sacó El Tiempo y dijo, todos en mi clase de matemáticas estaban drogados. No puede ser. Lo registramos, los Dijo medios de El Tiempo. comunicación, Los medios lo episodios registraron. lamentables que se presentaron de intoxicaciones increíble. masivas el año pasado. Es increíble que un niño tenga que morir en un aula de clases víctima de la droga y que nadie haga nada, Erika. Es que estamos, que no sé si es que estos temas, por lo que yo soy mujer, son tan cruciales, los veo tan graves, que es generaciones enteras acabándose y nadie hace nada, rectores de colegios callados, directores de colegios callados, pero que los niños, que muera un niño, hubo el escándalo, los medios, como dicen, se rasgaron las vestiduras y todo pasó. Se quedó en silencio, absolutamente hicieron nada. La anterior administración hizo y formó los CAMAD, donde se atiende a drogodependientes, pero yo considero que eso no es todo. Aquí esto tiene una buena intención. De pronto lo que quiso hacer el alcalde anterior, yo creo que esto es bueno, pero se les quedó en el camino, porque no es suministrar droga, atenderlos y mandarlos nuevamente a la calle a que sigan consumiendo. Tenemos que parar con esto, tenemos que parar con ese problema tan grande, recuperar los valores que se han perdido, visitar las localidades, trabajar de mano con los alcaldes locales. Los alcaldes locales manejan un presupuesto de la ciudad y tenemos que hacer un control político somero, y de mí van a encontrar eso, Erika, un control político, a ver en qué está invertido los recursos que ellos piden para prevención, para tratamientos, para los jóvenes, para recreación, para cultura, si lo están aplicando y lo están aplicando en lo que debe ser o en qué lo están invirtiendo. Sí, y tiene que ser un consejo que salga, como bien lo decía la concejal Luz Marina Gordillo. Tiene que salir del espacio de la corporación. Un consejo que se atreva a ir a hacer las audiencias públicas en las localidades, a ir a hablar del tema de movilidad. Un consejo que escuche y un alcalde que escuche. Jorge dijo 2 cosas bien importantes de los retos que tiene el nuevo alcalde, el doctor Enrique Peñalosa. Cumplir con el programa de gobierno, construir sobre lo construido, pero escuchar también las voces, no solamente de los concejales, sino de todos los actores, y dentro de esos actores están los ciudadanos, las propuestas que tienen para que la ciudad mejore, porque es que infortunadamente lo que ha pasado durante estos 4 años es que por un lado va el consejo y por el otro lado van los ciudadanos y la ciudad y los problemas de la ciudad. Qué bueno fuera que el alcalde Peñalosa y los concejales saliéramos a las localidades y de primera mano viviéramos, evidenciáramos, constatáramos la problemática que vive el ciudadano a pie, por ejemplo, en el tema de Transmilenio, en el tema de la implementación del SITP, que uno tuviera la gallardía de ir a montarse a las 4:30 de la mañana en el barrio Sierra Morena esperando un transporte, lo que tiene que padecer un hombre y una mujer por la demora en los tiempos, la mujer por el manoseo, por el abuso, o qué no decir la falta de sistemas para recargar las tarjetas de Transmilenio, solamente por hablar de un tema. ¿Por qué no pensar en un consejo que salga para construir el nuevo POT que se necesita, que es uno de los temas álgidos que tiene que resolverse en el cambio del uso del suelo, pero contando con la gente, porque a veces aquí se hacen la revisión del POD, o se hace el plan de ordenamiento territorial y se cambian los usos del suelo y no tiene ningún problema el Consejo en aprobar que en un sector residencial se coloque una zona de tolerancia y eso impacta a quien directamente al ciudadano, porque no se miran esas causas externas que le pueden hacer daño a la comunidad. Entonces yo digo que tiene que ser un consejo que salga, que escuche, pero sobre todo, un consejo que empiece con altura a dar debates de control político y que empecemos a dejar esas prácticas malsanas que le han hecho tanto daño, que empiezan los escándalos por recibir dádivas, por estar ofreciendo cargos, que haya de verdad una depuración, el tema de los recursos públicos, el tema de la corrupción, el tema de la transparencia en la contratación, el tema de la meritocracia, que esto no se vuelva la entrega de las hojas de vida y que la posibilidad de que tengan empleo sea para unos pocos, sino que la gente que ha hecho carrera, que se ha formado, pueda
trabajar en las entidades del distrito, pueda trabajar en la ciudad, que tengan posibilidad, porque eso es lo que hace que la gente quiera o no a sus representantes, quiera o no tenga aprecio por la corporación a la cual ¿Los representa. vamos a ver entonces en la calle? Pero por favor, Claro mire, que sí. de mi parte, yo hice campaña durante 4 meses, o sea, 120 días, todos en la calle. Yo no hice una reunión masiva, todo fue uno a uno, porque Antanas me enseñó a hacer política así, a hacer campaña hablando directamente con cada ciudadano. Y así como hice campaña, pues así mismo voy a hacer la función de concejal, porque no tiene sentido que los ciudadanos vengan y confíen en uno porque uno transmitió unas cosas cuando estaba en campaña y luego uno le meta un tijerazo al canal de comunicación que existía con los ciudadanos. Entonces necesitamos que los concejales efectivamente nos quitemos como todas esas dádivas que nos da el cargo, el carro, las oficinas, los asesores, y nos los quitemos un poquito y nos volvamos a untar, como dicen Como ponerse popularmente, las botas, como concejal. ponerse a las Claro que botas, sí. a remangarse y salir Claro que a hablar sí. con el pueblo. Así es. Este es el nuevo Consejo de la Ciudad de Bogotá, comprometido con la ciudadanía y teniendo como base fundamental la participación ciudadana. Es el primer análisis que estamos haciendo con los nuevos concejales de la ciudad y ahora, después de esta nueva pausa a la que ya vamos en segundos, queremos analizar con ellos cuáles son esos temas prioritarios que no dan espera en la ciudad, que debe liderar el alcalde Enrique Peñalosa, pero que por supuesto necesita el concurso de su consejo, del Consejo de la Ciudad de Bogotá. Volvemos. Estamos en Contraste, el programa del Consejo de Bogotá, presentando las iniciativas, las consideraciones de los nuevos concejales que nos van a acompañar durante los próximos 4 años. Bogotá tiene enormes prioridades en materia de movilidad, de seguridad, pero sin lugar a dudas, uno de los aspectos más importantes que deberá desarrollar el Consejo próximamente es la discusión del nuevo POT. Usted lo mencionaba hace un momento, doctora Gloria Estela Díaz, lo que tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial, con esa hoja de ruta que vamos a tener durante los próximos años en la capital del país. ¿Cómo abordar esta discusión, concejal Luz Marina Gordillo? Yo considero, Ica, que el alcalde Peñalosa, para la revisión con el Consejo de Bogotá del POT, tiene que escuchar a la ciudadanía. Lo que dijo la doctora Gloria Estela es muy cierto. Dejar el amiguito, el constructor acá, el amiguito comerciante a un lado, y no mirar tanto influencias de ese tipo, sino mirar lo que le conviene de verdad a la ciudad. Sin lugar a dudas, concejal Torres, ¿cómo conciliar? Porque bueno, las ciudades necesitan desarrollo, necesitan avanzar frente a la competitividad, a la innovación y demás, pero existen unas áreas que son, para usar una de sus palabras, sagradas, como por ejemplo los cerros orientales y otros espacios de la ciudad de Bogotá. ¿Cómo lograr ese equilibrio? No, sin lugar a duda, yo creo que la ciudad ya ha venido avanzando en determinar cuáles son esos lugares en los que no se puede meter más la mano, ¿cierto? Como son los cerros orientales. O sea, ya hay un gran acuerdo de ciudad en la que se ha dicho los cerros orientales son sagrados, literalmente. Pero, ¿qué sucede? Hay otros lugares de la ciudad que justamente en el plan de ordenamiento territorial que existe desde el 2000 y que se ha venido modificando puntualmente, pues se determinan unas zonas de expansión de la ciudad, lo que es el plan zonal USME, ¿cierto? Allá hay un área muy importante para el crecimiento y el desarrollo de la ciudad, lo mismo el plan zonal norte, donde la ciudad aún puede crecer, ¿cierto? Y tenemos dos posibilidades: o dejamos que sigan creciendo, como ha sucedido en buena parte de la ciudad, de manera irregular, es decir, donde vienen las urbanizaciones piratas, donde vienen los constructores Los famosos piratas, tierreros. y arman, o sea, dicen, aquí no se puede construir, pero comienzan a construir una casetica, otra casetica, y después la convierten en una casa, y luego se convierte en un barrio, y luego no hay calles, no hay andenes, no hay colegios, no hay centros de salud, ¿cierto? Entonces, lo que necesita la ciudad es que esos lugares que desde hace muchos años tienen proyectado para que sean lugares de expansión, efectivamente se
proyecte allí la ciudad con todos los equipamientos que se requieren, ¿cierto? Pero entre otras cosas, y retomando la idea del concejal Torres, que tenga la posibilidad de llevar también movilidad y transporte Claro. a las distintas zonas, si es que estamos hablando de una ciudad extendida o incluso si es una ciudad densificada. Lo que yo pienso que tenemos que hacer en el Consejo de Bogotá, con el reto que tenemos frente al Plan de Ordenamiento Territorial, es hacer un estudio juicioso del uso del suelo, una política de renovación urbana en el Distrito Capital que garantice que si se va a hacer densificación, la densificación o crecer en altura está acorde con el equipamiento, con las vías, con los servicios de salud, de educación, la infraestructura, porque la verdad es que Bogotá ha sido una ciudad que nació desordenadamente, no ha habido planeación y no podemos permitir que vía POT sigamos en el mismo desorden, porque eso le haría mucho daño a la ciudad. Pero también muy importante el tema del uso del suelo. Tenemos que ser responsables a la hora de aprobar el plan de ordenamiento territorial, porque un uso del suelo inadecuado, mal aprobado, puede tener efectos como los que acabamos de ver, para que los ciudadanos que nos están escuchando y viendo en esta noche lo entiendan. Lo que sucedió en la localidad 13 de Teusaquillo cuando estalló un laboratorio que dejó ese siniestro, que afortunadamente no dejó lesionados. Era una óptica donde se fabricaban Era una elementos, óptica y miren lo que pasó. Ahí estaba, Entonces, en medio de las casas. eso es una mala planeación. Permitir el uso del suelo con diferentes ópticas sin tener en cuenta a la ciudadanía, sin tener en cuenta los actores del desarrollo. O sea que tiene que ser un plan de ordenamiento territorial estudiado juiciosamente, que obedezca a la realidad de lo que viven los ciudadanos y construido con mucha responsabilidad. Pero, Erika, permíteme una cuestión José adicional, y es, en los estudios que ha hecho la Veeduría Distrital sobre el plan de ordenamiento que tenemos en este momento, las cifras son realmente alarmantes, porque nos gastamos una cantidad de tiempo y de recursos para definir una carta de navegación y luego los alcaldes comienzan a hacer diferentes cosas y no se cumplen, ¿cierto? En materia de vías, en materia de colegios, en todos los sentidos del desarrollo de la ciudad, pues estamos colgados, ¿cierto? Entonces, en buena parte, lo que nos va a tocar en esta nueva versión del plan de ordenamiento que realicemos es coger todo eso que se dejó de hacer y encontrar mecanismos para que no vuelva a ser letra muerta, sino que se vuelva a operar. Es que la mayoría de esas cosas, doctora Gordillo, ya están inventadas. Ya están hechas. Ya están hechas, ya están, es simplemente a la espera de que tengan que ser Sí, ejecutadas, señora, para que tal se cual. pueda dar, por ejemplo, se me ocurre pensar un tema, lo que tiene que ver con lo del río Bogotá. Lo del río La Bogotá descontaminación. ya está hace muchos años años ahí. definido, pero ahí está, Pero ahí que no sigue. termina de avanzar y estamos colgados. Pero no frente a termina de ese tema. avanzar, Erika, es bien importante que se sepa, porque de todas maneras los recursos que se le han invertido a la descontaminación del río Bogotá no han sido tratados ni trabajados de la manera como debiera ser. Ese es el gran problema. Es que si los recursos se optimizaran, se trabajaran con transparencia, seguramente el dinero rendía. Lo que pasa es que nos vamos en estudios, en contratación, en pagar favores, y por eso es que no se ven las obras, por eso es que no se ven los resultados. Y hay que Los decirlo, recursos se quedan ahí. y hay que decirlo de manera directa, digamos, los recursos que estaban proyectados para las plantas de tratamiento, La petarca no va a la ser la que petarca está no, como pues embolatadita. lamentablemente esos recursos se perdieron a cuenta del carrusel de la contratación, hay que decirlo directo. O sea, lamentablemente en administraciones pasadas, pues entre los ciudadanos tomamos malas decisiones y elegimos mal, ¿cierto? Y escogimos unos concejales que le hicieron mucho daño a la ciudad, escogimos unos gobernantes que no supieron estar a la altura Que del también le hicieron reto, mucho daño le a la hicieron ciudad. muchísimo daño también, y entonces, pues, proyectos tan importantes y estratégicos para la ciudad como ese, pues se quedaron engavetados, el proyecto y la plata embolsillada en los bolsillos de unos perdió. cuantos. Pero hay otros proyectos que están aquí y que no dan espera. Y uno de ellos es el metro. Abordemos esa discusión, porque al fin y al cabo la movilidad de Bogotá no da espera. La situación es verdaderamente compleja, podemos hablar de proyectos en el corto plazo. El alcalde Peñalosa ha planteado que debe darse un plan de choque para pintar las cebras, para levantar los carros que están mal aparcados en las vías y demás, pero luego hay planes a mediano plazo, ya lo que tiene que ver con infraestructura, y por supuesto planes a largo plazo. Y entre esos
mediano plazo está el metro de la ciudad de Bogotá, que ha dicho el alcalde Peñalosa definitivamente va a ser elevado por un tema de reducción de costos, por un tema de mayor brevedad en la construcción y con una doble fase, es decir, arranca desde Bosa, como estaba planteado inicialmente, y va hasta la 26 y de la 26 hasta la 100. ¿Cómo lo ve usted, concejal Gordillo? Bueno, en cuestiones del metro, Erika, yo considero que lo que dice el alcalde Peñalosa es cierto. No podemos invertir más plata y botar plata en otros estudios que ya están hechos. Esos estudios del metro ya están hechos. Si él dice que es el tren elevado y que es menos recursos que se van a invertir ahí, pues yo creo también estoy de acuerdo. No podemos un tren subterráneo que es mucho más costoso y que tienen que hacer un nuevo estudio que le va a costar mucha plata a la ciudad. Entonces, si eso ya está, que por estética muchos no les gusta, acá el concejal Diego me hizo mala cara porque dijeron que no les gusta, Jorge, perdón, Jorge Torres. concejal, porque muy costoso el tren subterráneo y yo creo que no sé si Bogotá tiene esos recursos para pagar ese tren. ¿Sería comprometer las finanzas de la ciudad demasiado? Sí, demasiado. ¿Y usted qué dice, concejal? Concejal. No, yo estoy de acuerdo, te hacía una mala cara, sino... al tema, no a mí, sino al tema. Aclarar un aspecto y es, A ver, ¿cuál los será? estudios en este momento pues plantean que el metro debe ser en su mayoría subterráneo, ¿cierto? Eso es lo que, digamos, dejó Petro proyectado y es a lo que está llamando a la ciudadanía a decir metro ya, porque tiene que ser subterráneo, no cambien estos estudios, ¿cierto? Pero ¿cuál es el por riesgo? cierto, anunció y convocó una movilización marcha, en tal marzo cual, de, tal cual, de este tal cual. año. Vamos a ver quién va. No terminaba de salir del gobierno y ya está Están haciendo armando manifestaciones. otra marcha. Vamos a ver si se le vuelve a llenar la plaza como en sus propias épocas. Pero bueno, volviendo al tema. La cuestión es que nosotros podemos proyectar un metro subterráneo con varios factores, ¿cierto? Tenemos un suelo que, digamos, ni siquiera los mejores ingenieros, digamos, dan certeza de que el costo que está proyectado pueda ser el real, sino que tendrá 200 millones de dólares por kilómetro ese metro subterráneo. Dice Efectivamente. Peñalosa que el elevado 50 millones. 50 millones, tal cual. Entonces, el costo por subterráneo, o sea, que está estimado en 200 millones, el metro, pues obviamente es un estimado. Miren lo que nos está pasando con el deprimido de la calle 94. Llevamos más de 6 años en esa construcción con unos sobrecostos que están totalmente desbordados frente a la proyección inicial. La ciudad no sabe qué hacer. En algunos momentos ha dicho, no, pues ya dejemos ese hueco ahí abandonado. Y ese es el riesgo que podríamos tener con el metro subterráneo. Que en algún momento, digamos como lo acaba de hacer Barcelona, decir, no, dejen la planta allá, la máquina tuneladora allá enterrada, porque no sale más costoso sacarla que seguir la obra, claro. ¿cierto? Entonces, claro, todos deseamos que el metro pues sea subterráneo y que tenga todas las condiciones, mejor dicho, a la altura de las ciudades más desarrolladas del mundo. Sí. Pues ojalá tuviéramos los recursos para hacerlo. Pero para ser sinceros, ni Bogotá ni la nación tienen la plata suficiente. Y si Enrique Peñalosa da su palabra de que construye un metro elevado, pero nos garantiza la construcción de toda una línea, pues hagámoslo. No le pongamos talanquera y aprovechemos los estudios que existen, hagamos las adecuaciones que se requieren para hacerlo de la manera más económica y eficiente. Unas reflexiones, Erika, A ver. y a mis compañeros, decirles que la construcción del metro ha sido el caballito de batalla de muchísimas administraciones en el Distrito ¿Hace Capital. cuánto tiempo La llevamos gente, hablando del metro? Décadas. con ese argumento de que se va a construir el metro, muchos alcaldes han llegado al Palacio Líbano y no le han cumplido a la gente. Pero también es importante en esto escuchar lo que piensa la gente. Según lo que acaba de salir en la encuesta de percepción ciudadana del 2014, el 50% de los ciudadanos en Bogotá considera que el metro es una de las principales soluciones al problema de movilidad. Y el 54% lo que pide y dice es que se tiene que arreglar la malla vial. Y el 64% de los ciudadanos dice que se incrementó el tiempo de trayectos, de demoras para la gente. Entonces, entendiendo esto, lo que quiere la gente y lo que piensa la gente, yo sí coincido y creo con Jorge que al alcalde Peñalosa hay que darle la oportunidad porque en su administración
él le hizo un cambio a la ciudad. Uno tiene que reconocer las cosas buenas, los actos buenos. El Transmilenio para la ciudad Sí, fue, sí, fue bueno. una opción de desarrollo muy grande. Sí, pero ya no lo es. Ya- Ese es ya- ese es no, otro sí, pero de los entonces- temas. Pero eso es sí, otro de los sí, temas ya, que tendrá que exacto, resolver el señor porque el Peñalosa Transmilenio que para dejó tener el doctor eficiencia, Enrique eficacia Peñalosa, y economía Se en estancó. ese el sistema. Transmilenio El que problema es que dejó se el estancó. doctor Además, Enrique ni un solo Peñalosa kilómetro en administraciones. no se quedó congelado. Ese Transmilenio avanzó y avanzó en problemas y avanzó en demanda que no tiene cómo cubrirla en este momento, y eso es lo que ha deteriorado el sistema. Pero independientemente de esto, lo que digo es, cuando estuvo él como primera vez de alcalde, él le hizo bien a la ciudad con el proyecto del Transmilenio. Ahora, si él, con la experiencia que tiene, porque yo veo en el doctor Enrique Peñalosa un gerente, y creo que lo puede hacer. A mí la gran preocupación que tengo es, ¿de dónde van a salir los recursos si se requiere un nuevo estudio para la propuesta que él tiene? Porque es probable que economicemos costos haciéndolo como él lo dice, aéreo y subterráneo. Pero si eso requiere unos estudios y nos va a salir más caro los estudios o Y compensado. además no, No, pero estaría lo- lista lo- la lo- licitación los- para el segundo Sí, no. semestre de 2016 de este año. Los costos no van a superar lo que vale un metro, Un metro un metro subterráneo. de subterráneo. O sea, son costos. Pero los sí se estudios- podría los dilatar, estudios- sí se podría dilatar Se puede un llegar a poco el dilatar inicio. en el tiempo, sin lugar a duda. Solo Él, que- él ha planteado que sí. el 70% de los estudios que existen en este momento sirven para el metro elevado. O sea, hace falta un 30%. Pero ¿cierto? ojo con lo que vamos a decir, porque con eso termino mi intervención. Es que no está claro de dónde van a salir los recursos para la construcción del metro. El 70% supuestamente los coloca el gobierno nacional, el 30% el gobierno distrital. Pero entendamos una cosa, ese 30% no existe. Hay el un, 70 hay un tampoco. tema que se llama El 70 cupo de de la nación endeudamiento ya. que, acabó, La que nación aprobó ha el dicho la que nación sí va. que ha dicho que aprobó el va. Consejo de Bogotá, pero ese cupo de endeudamiento que aprobó el Consejo de Bogotá tiene una destinación específica, que era para planes viales y arreglo de malla vial. Y el alcalde Petro, de manera arbitraria e ilegal, cogió esos recursos, los mandó a una bolsa y dijo, estos son fuente de financiación del metro, y eso no lo puede hacer. O sea que ese 30 no cuente, porque una de las primeras pretensiones como concejal de Bogotá, quiero decirlo, es garantizar que esos cerca de 2.7 billones de pesos que el Consejo de Bogotá le aprobó a la administración del alcalde Petro se destinen para lo que es. Estamos en mora. Los planes viales deberían quedar ejecutados al terminar el 2016 y no empezó porque él simplemente guardó los recursos. Pero entonces ahí es donde viene la pregunta. ¿Tenemos los recursos para financiar el metro? No sigamos entonces generando falsas expectativas, porque digo, le seguimos creando a los bogotanos esa expectativa de que sí vamos a tener metro, pero ¿de dónde van a salir los recursos? ¿A qué costo? Y ese es el tema de los recursos. Me tengo que ir a una pausa, concejal Torres, y solo les dejo un dato a los televidentes. Arreglar la malla vial de la ciudad de Bogotá, que está dañada en más de un 60%, costaría más de 11 billones de pesos, según el Instituto de Desarrollo Urbano, el IDU, lo dijo el anterior director William Camargo. Vamos a hacer una nueva pausa y volvemos con más aquí en este Contraste, el programa del Consejo de Bogotá. Seguimos en Contraste, qué bueno que continúen acompañándonos en este espacio del Consejo de Bogotá con los nuevos concejales de la ciudad que están conociendo ustedes sus planteamientos, sus opiniones frente a temas tan fundamentales como la seguridad, el plan de ordenamiento territorial y la movilidad. Hemos visto lo del tema del metro, pero también hay otro asunto que no da espera, y es lo que tiene que ver con Transmilenio y el SITP. Lo planteamos hace un momento, cómo cerrar ese hueco financiero que en este momento existe, que desangra las finanzas del distrito por orden de 15.000 millones de pesos semanales que tiene que destinar la Secretaría de Hacienda para poder cubrir ese hueco, esa diferencia que existe entre las tarifas. ¿Ustedes serían capaces de plantearlo, se los pregunto, en el Consejo, un aumento en esas tarifas para tratar de cerrar esa brecha tarifaria que existe? ¿Qué diría usted, concejal Gordillo? No me parece, Erika, que la ciudadanía es la que tenga que como que recibir los platos rotos de todo lo que aquí dijo el concejal Jorge, de que hubo una corrupción en Bogotá y no hay recursos, y que se robaron la plata de Bogotá y de las obras, de todas las obras de infraestructura que tenían se perdió, y que los ciudadanos sean los que tienen que ir a elevarles la tarifa del CID o del Transmilenio. No estoy de acuerdo. ¿Usted qué dice, concejal Torres? Sí, o digamos, hay dos cosas que hay que separar. Lo primero es que
hay que hacer unas obras Sí, y sí. nos toca hacer Metro, Transmilenio, Aló, Metrocables, Aló, Aló, Alsacia, arreglar las vías, El etcétera, 78, hacer por todas Boyacá, las obras que Transmilenio estaban por la proyectadas séptima, quiere hacer por también el señor valorización. Peñalosa. Bueno, en fin, hay una cantidad de obras que tenemos que hacer, ¿cierto? Y sin lugar a duda, así no se hubieran robado un peso, la plata no alcanza para todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a tocar a los ciudadanos? Comenzar a tributar un poquito más si queremos ver un desarrollo en el corto plazo, ¿cierto? Pero tributar no necesariamente vía tarifa, tributar de manera directa, ¿cierto? Tenemos que revisar el tema de ciertos impuestos que tiene la ciudad, por ejemplo, el tema del Predial, impuesto, industria y comercio. el de industria y comercio y el impuesto automotor, yo creo que son impuestos que hay que revisar. El tema de comenzar a cobrar peajes para poder hacer ciertas obras, el tema de hacer cobros Peajes por congestión. Cobros por congestión. Cobros por congestión, pero también peajes, como se hacen Peajes las vías, urbanos, el resto, peajes el urbanos. resto del país, peajes urbanos, efectivamente. Entonces, tenemos que, digamos que ampliar nuestra visión, tenemos que aceptar que si queremos obras en el corto plazo, pues nos va a tocar comenzar Meternos la mano al a bolsillo. pagar. Eso no hay, la plata no nos va a llegar del cielo. ¿Cómo lo ve Pero usted, adicionalmente, concejal? una cosita puntual. Pero también hay que tener en cuenta que a los ciudadanos, digamos, tienen, digamos, como una capacidad de tributación limitada, ¿cierto? Entonces, no a todos se les puede cobrar lo mismo, ¿cierto? Entonces, hay que encontrar el mecanismo para diferenciar muy bien esos pagos para que sean las personas que efectivamente se benefician o las personas que efectivamente utilizan esas vías, por ejemplo, las que tributen y no le coloquen cargas a todos los ciudadanos a por todos igual. los ciudadanos. ¿Usted qué dice, concejal Goresti? Bueno, yo creo, tengamos en cuenta una cosa, que la tarifa de Transmilenio que hoy pagan los ciudadanos es la tarifa más alta en todo el país y en algunos países de la región. Y aún O así sea, no alcanza. pero no alcanza, ¿por qué? El año entrante viene un reto también muy importante, tiene que ver este año, mejor dicho, vamos a discutir el tema de la renegociación de los pliegos de licitación de la fase 1 y la fase 2 y 3 de Transmilenio. Sí. Entonces nosotros tenemos que en esa renegociación poner reglas de juego, porque es que favoreciendo a los privados, pues el que pierde es la ciudad. Entonces no Y podemos pagan ser los tan ciudadanos. flexibles Y pagan los en que las utilidades sean muy grandes para los privados y el distrito asuma. Yo consideraría incluso no hablar de incrementar la tarifa. Por el contrario, haciendo una buena renegociación y mirando muy bien la metodología, estoy absolutamente segura que los ciudadanos tendríamos derecho a pagar una tarifa inferior en el sistema Incluso de el transporte masivo. Consejo de Bogotá, anteriormente, el anterior Consejo, aprobó un acuerdo para reducir La tarifa. Tarifas. subsidiar a los estudiantes Algunas de los poblaciones, colegios algunas. públicos, exactamente, de la ciudad de Bogotá, no a todos, a los de O sea, los colegios estudiantes y distritales. poblaciones, Y es que en esa adulto mayor y renegociación, población en esa discapacidad. renegociación de pliegos, la tarifa no solamente permitiría disminución, sino también tener tarifas diferenciales para grupos poblacionales, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, los jóvenes universitarios. Estamos absolutamente seguras, nosotros hemos hecho un estudio cuidadoso y eso se puede demostrar. Pero también hay algo que es bien importante, porque Erika nos habla del hueco fiscal que hay tan grande porque no se ha logrado el equilibrio que se necesita. Claro, es que entre- 640.000 millones de pesos perdió Transmilenio en el año 2014. Pero entonces yo Y aquí en el quiero 2015 hacer un una cifra planteamiento similar. frente a ese hueco que hay. Ese, y no solamente en el tema de movilidad, sino en otros. La pregunta, y creo que ahí también el Consejo tiene que exigir a las autoridades, a la Fiscalía, efectividad frente a los recursos que se perdieron de la ciudad, que se extraviaron. Aquí no se trata solamente de la responsabilidad del el contratista o el cabildante, el funcionario público que malversó los recursos y es condenado o se está a punto de que Claro. se le venzan los términos. ¿Dónde están los recursos, la recuperación de esa platica, disculpen la expresión, que se perdió vía corrupción? Necesitamos que esos recursos le ingresen a la ciudad. Entonces, que haya medidas efectivas para garantizar que quienes desangraron a la ciudad no solamente le pagan a la justicia, sino que devuelven el patrimonio, que eso sea Pero efectivo. sobre todo que esto no vuelva a ocurrir Muy cierto lo que definitivamente dice en la doctora ciudad. Gloria Estela, y también estoy de acuerdo, absolutamente más impuestos para la ciudad. Ahorita empieza la construcción del metro, tenemos impuestos para el metro, empieza la construcción del ALO,
impuestos para el alumno. Yo creo que la ciudad no aguanta más impuestos, ni tampoco excederse las tarifas de Transmilenio. Y ese, sin lugar a dudas, va a ser uno de los grandes debates que va a dar el Consejo de la Ciudad de Bogotá. Estamos llegando al final de este contraste, pero no me quiero ir sin preguntarles cuál va a ser su hoja de ruta, su prioridad en el Cabildo Distrital, si ya tienen considerado algún tipo de proyecto, de acuerdo, que estén trabajando con sus bancadas. Arranco por usted, concejal. Claro Montillo. que sí, Erika. Yo voy a trabajar fuertemente desde el Consejo de Bogotá en la recuperación de los valores que se han perdido en el seno de la sociedad y de la familia, integrar familias. Y otro punto supremamente importante es la prevención de drogas en jóvenes, en niños en Bogotá, atacar ese flagelo que está acabando con nuestra juventud. Duro en las localidades, fuerte. Yo sé con las que botas puestas. Con las botas puestas, recorriendo las localidades, visitando las localidades donde están las ollas. Yo sé que el alcalde Peñalosa lo ha dicho, muy comprometido en ese tema. Invítelo. Sí, lo vamos a invitar y vamos a decirle que nuestro primer proyecto, ¿de acuerdo? Es ese proyecto de prevención de drogas, porque el país tiene unos estatutos y unas políticas públicas que se quedaron en el papel, pero que no existen unas políticas públicas estatales ni de prevención ni de tratamiento a los drogadictos. Entonces, ese tema es fundamental en el que voy a trabajar. Concejal Torres. Bueno, como lo planteamos desde la campaña, nuestra apuesta principal es recuperar la cultura ciudadana. Durante las administraciones de Antanas, la ciudad aprendió muchas cosas en esta materia. Aprendimos a comportarnos en el espacio público, aprendimos a comportarnos en el transporte público, aprendimos a convivir, ¿Y se nos ¿cierto? olvidó? Y se nos han olvidado esas cosas. Entonces tenemos que volver a encauzar proyectos y recursos para que la cultura ciudadana vuelva a nuestras calles. Pero adicionalmente necesitamos lograr que la educación sea el centro del desarrollo de nuestra sociedad. Si nosotros no logramos entender que el único camino para lograr una movilidad social real en nuestra ciudad y en el país es la educación, pues vamos a seguir ampliando los círculos de pobreza. La única forma que tenemos para garantizar derechos a todas las personas y sacar de los círculos de la pobreza a la gente más necesitada es vía educación. Por eso tenemos que ampliar la inversión y mejorar las infraestructuras para que nuestros niños puedan acceder a la mejor calidad posible de educación pública. Concejal Gloresela Díaz. Bueno, yo tengo un tema que lo trabajé desde el Congreso de la República y merece toda la atención. Los problemas de Bogotá más sentidos no son solamente la seguridad y la movilidad. Hay un problema que sobrepone a esos dos problemas, que es el tema de la salud. El tema de la salud en Bogotá no se escapa a la realidad que se vive a nivel nacional. La crisis del sistema está tocando los hogares y está cobrando vidas. Y hay más víctimas por la crisis del sistema de salud en Colombia que víctimas del conflicto armado. Y el tema de Capital Salud, que ya está a puertas de que se le declare la liquidación porque tienen una deuda gigantesca. ¿Qué va a pasar con los afiliados? El problema no es solamente Salucop, el problema no es solamente Caprecon. ¿Qué va a pasar con la gente? Porque son personas de carne y hueso que se están muriendo. Entonces vamos a seguir defendiendo los derechos de los pacientes, los profesionales y los trabajadores de la salud. Hay un segundo tema y tiene que ver con el posacuerdo. Bogotá tiene que ser la ciudad, como lo ha sido hasta ahora, piloto en el programa de desmovilizados y cómo va a atender a todas esas personas que se reincorporen del proceso, de la desmovilización que se dé si se firma el proceso de La Habana. Eso es un tema fundamental para la ciudad y algo muy importante. Yo fui la autora en el Congreso de la República de la Ley de Conductores Ebrios. Aquí, que sepan los conductores ebrios que vamos a hacer efectivas esas multas, porque eso, la ley ha servido. Claro. Se ha reducido el número de muertos en Colombia y se han disminuido los comparendos, pero hay un problema grave. No se están haciendo efectivas las multas y echa la ley, echa la trampa. Ahí vamos a hacer mucho control político. El tema de las mujeres, cero violencia contra las mujeres, autora de la ley del feminicidio. Sí. Vamos a, ya empezamos a dar la pelea con las concejalas, estamos llamándolas a que nos unamos en un solo sentir. En un solo sentir. Es increíble que con lo que acaba de pasar con el monstruo de Monserrate, 16 mujeres asesinadas, nos estén contando que en el presupuesto del año 2016 le recortaron el presupuesto a la Secretaría Distrital de la Mujer. Eso no tiene presentación. Pues ahí están los distintos frentes en los que van a trabajar nuestros 3 invitados, nuestras 3 nuevas caras en el Consejo Distrital. Vamos a invitarlos, por supuesto, para que vengan y de manera exclusiva conversemos acerca de esos temas, lo que tiene que ver con la drogadicción, la cultura ciudadana, el trabajo de recuperación de esa línea y, por supuesto, las distintas áreas de desarrollo social, esas políticas de las que nos hablaba la doctora Gloria
Gloria Estela Díaz. Muchas gracias, señora concejal, por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Concejal Torres. Muchas gracias y la invitación es a que sigamos haciendo política zanahoria. Concejal Gordillo. A ti, muchísimas gracias por habernos invitado. Pero sobre todo a todos ustedes, a nuestros televidentes en Bogotá y en todo el país por habernos acompañado en este Contraste, el programa del Consejo de Bogotá, en el que construimos ciudadanía y acercamos los temas del Distrito Capital a todos los ciudadanos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana con mucho más.